Oye, oh Señor, nuestra oración. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos. Una vez más aquí en este púlpito bendito de la Iglesia Episcopal, que ahora también es mi iglesia. Y estoy muy contento de estar aquí junto a ustedes. Algunos me conocen, otros no. Mi nombre es el pastor Ramiro Arroyo. Nací en Quito, Ecuador. Vivo aquí en España ya casi 7 años. Y el día de hoy, junto a mi hermano, el reverendo Aloisi, estamos tratando de pedir al Señor que hable por nosotros. Y eso es lo que también voy a tratar hoy. Vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5, del versículo 17 al 26. El Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta es la palabra de Dios. El día de hoy vamos a reflexionar sobre esto. Y para reflexionar sobre esto, no sé, a mí me gusta siempre pensar que aun aquellos que creen en otras cosas tienen también sentido común de lo que es la moral correcta, no solo cristiana. ¿Ustedes han oído hablar de Mahatma Gandhi? Bueno, él tenía una frase que va a ser la primera de mi sermón hoy. Él decía: el débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Y ese pensamiento es el que nos va a guiar un poquito en esta maravilla de lección de vida que nos da en este largo trozo del Evangelio de San Mateo de boca del Señor. Él nos dice que no pensemos que Él ha venido a destruir la ley. Muchos de los seguidores en aquellas épocas pensaban que Jesús había venido a dejar de lado todo lo que Moisés y los profetas habían puesto por delante. La ley a la que Él se refiere es la Torá, que es parte de nuestro Antiguo Testamento. Son los 5 primeros libros de las Escrituras hebreas que nosotros conocemos como Pentateuco. Los profetas eran personas elegidos por Dios para hablar en su nombre, para pronunciar sus palabras de juicio y de gracia. La ley y los profetas simbolizaban
juntos el conjunto de la verdad de la voluntad de Dios. Debían guiar fielmente al pueblo para que pudiera vivir dentro de la voluntad de Dios y cumplir así lo que Él tenía dispuesto. En este pasaje, que es muy difícil de comprender de cierta manera después de haberle conocido a Jesús, es decir, para aquellos que formaban parte de las iglesias primitivas cristianas y para nosotros, es muy difícil, porque la enseñanza de Jesús sobre la ley parece entrar en conflicto con la observancia que había en otros lugares y también ahora en nuestros días. Aquí defiende la ley en detalle Jesús. En otros pasajes de otros evangelios, Él defendió primero a sus discípulos para, por ejemplo, arrancar el grano en sábado por encima de la ley. Curó a la gente en sábado, a pesar de que la ley lo prohibía. Defendió a sus discípulos cuando no observaron el ritual del lavatorio de las manos en el culto. Y sin embargo, en este pasaje de hoy, el mismo Jesús que hizo todo aquello por encima de la ley, parece estar pidiendo una observancia muy meticulosa de la ley. ¿En qué quedamos, diríamos nosotros? En español ecuatoriano diríamos, ¿qué mismo? Me imagino que aquí en España hay de esas mismas expresiones, ¿no? No he conocido. Pero ¿en qué quedamos, Señor? Por un lado, o estamos por encima de la ley, o cumplimos la ley. ¿Cómo te entendemos, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Hay que cumplir los mandamientos de Moisés a rajatabla? ¿O podemos interpretarlos un poquito a nuestra conveniencia y eso sería más fácil? Imagínense lo que sería poder interpretar la moral cristiana a nuestra comodidad. Sería una religión deportiva. Jesús no quiere eso. En tiempos de Jesús, los judíos estaban sujetos no solo a la ley de la Torá, escúcheme, sino también al Mishnah, que era el comentario sobre la Torá, y el Talmud, que era el comentario sobre el Mishnah. ¿Cómo entendemos eso, Pastor Ramiro? Háblenos un poquito en cristiano. Bueno, nosotros también tenemos la ley, los mandamientos, la ley moral de la iglesia, todo lo que podemos encontrar de los padres del desierto, de las prédicas ancestrales de los obispos, arzobispos y de los exégetas, y todo eso tiene autoridad. Estos comentarios tienen miles de normas que definían el comportamiento aceptable según la Torá para los judíos y todo lo que nosotros conocemos en nuestra formación o que escuchamos en los púlpitos los domingos define el comportamiento para nosotros como cristianos. Y entonces Jesús respetaba esa ley, tenía poca tolerancia con las miles de normas generadas por los escribas, pero al mismo tiempo cumplía lo que le pedía Dios establecido por el pueblo y los profetas. Escuchemos de nuevo a Jesús. Él dice, no he venido, en otra traducción dice, no he venido a destruir la ley, sino a cumplirla. Él dice que no ha venido a destruir la ley, sino a cumplir. ¿Qué significa? Pues yo les voy a poner un ejemplo que me ha gustado muchísimo, lo he elaborado un poquito más y a mí me ha servido para entender qué mismo decía Jesús. Miren, ¿ustedes han ido alguna vez a un concierto de una sinfónica o de una orquesta? Cualquiera. Una orquesta que funciona bien. ¿Qué instrumentos nomás tiene una orquesta? A ver, los más famosos. Tiene quizás un teclado, pero los que más llaman la atención siempre son los violines, no sé, los violines. A mí me gustan mucho. También tiene un cello, un bajo, un contrabajo, alguna trompeta o instrumentos de viento, ¿no es cierto? Hay algunos, yo no sé todos, pero está una trompeta, está el clarinete, está la flauta, están los platillos, ¿no? El bombo, que suena 2, 3, 4 veces, no suenan más y el Señor está ahí sentadito, pero cuando suena, suena, ¿no es cierto? Bueno.
¿Qué pasa cuando todos hacen lo que deben hacer? ¿Qué pasa cuando todos los miembros de esa orquesta cumplen las leyes, las normas que deben cumplir? ¿Cómo suena esa música? Ya se durmieron. ¿No se durmieron? ¿Cómo suena? ¿Bien o mal? Bien. No solo bien, suena maravillosamente. Se escucha una melodía que puede despertar un muerto, dicen por ahí. Es hermosa la música sinfónica. Y eso solo se logra con un director en el medio que va cumpliendo las normas de la música. ¿Sí o no? Bien, el pentagrama es la ley de la sinfónica y hay que cumplirla. Muy bien. ¿Qué pasaría si es que la visita de un concertista de violín a esa orquesta se da de improviso? Un concertista famosísimo. Los alumnos aprenderían reglas sobre la música, nuevas. Y aunque siguieran cuidadosamente las reglas, su música sería de aficionados frente a la llegada de este sabio. Ese concertista de violín, en cambio, hace tiempo que ha interiorizado las reglas y por tanto es libre de guiarse por su espíritu de la música y no las reglas. Yo no sé si han visto, pero hay momentos en que la sinfónica está tocando y viene el invitado y el invitado no tiene papeles delante. ¿Han visto? Él se para al lado del director, coge su violín y mientras los otros están viendo y pasando las páginas, ¿no es cierto?, cumpliendo la ley, el experto toca con el corazón, interpreta, se mueve, parece que se va a otro mundo, y aunque en su interior sigue las leyes que están escritas en esos pentagramas, él puede estar por encima de esas leyes porque nunca se va a ir en contra de ellas. Si ese experto famoso se iría en contra de esas leyes que están en los pentagramas, ¿cómo sonaría la melodía? Mal. Se iría en contra. Entonces, él es libre de guiarse por el espíritu de la música y no por las reglas. Su madura comprensión le permite fluir con la música e interpretarla maravillosamente. Observándola, esos alumnos, esos músicos que son buenos pero no tan buenos, aprenderán muchas cosas de él que irán más allá de lo que las leyes y las reglas podrían enseñar. En concreto, ¿qué significa esto para nosotros? Jesús no vino a abolir los mandamientos y la ley de Moisés. Él los tenía interiorizados en sí mismo. Los sabía, los cumplía y los pregonaba porque Él mismo, como Dios, como parte de la Trinidad, fue el promulgador de esa ley. Él jamás rompería una de esas normas. Nunca. Pero Él puede vivir por encima de ellas porque Él vive con el amor por delante, con el corazón por delante, con el dolor del otro por delante, con la sensación de servicio hacia el otro por delante. Y por eso los apóstoles y todos nosotros que ahora le seguimos a Jesús, podemos aprender de Jesús, tratar de caminar en la misma melodía y música que Jesús. Y aquí voy concluyendo. Si nosotros somos capaces de aprender de aquel que hace las cosas mejores que la ley, sin dejar de cumplir la ley, también somos capaces de hacer lo que Él hizo. Mire, el título de mi sermón hoy era Cumplir y perdonar por encima de la costumbre. Y aquí es donde yo entro a la segunda parte que va a cerrar la reflexión de hoy. Primero reconciliaos con tu hermano antes de dejar una ofrenda. Cuidado. Esta es una reflexión que yo el primero resulta muy difícil. Pongámonos la mano en el corazón esta mañana y tomando en cuenta que la ley sigue vigente y que los mandamientos de Dios están ahí para cumplirlos
Y que el maestro, que es el experto en la ley, nos ha dicho que hay que amar al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo, como un resumen de la ley. Y ahí viene nuestra pregunta. A ver, Ramiro, me pregunto yo, tú pones tu nombre en tu boca. A ver, Ramiro, yo estoy bien con todos. Estoy bien con mis hermanos. Estoy bien con mis amigos, con mis vecinos. ¿Tengo algo pendiente con mi madre, con mi padre, con mi abuelo, con mi tía, con mi primo? ¿Tengo algún rencor en la oficina, en mi lugar de trabajo, de estudio? ¿Qué tengo pendiente en mi corazón? Y entonces voy a ser capaz de entender lo que me dice el Evangelio hoy. Y vamos a tener forzosamente que cuando salgamos del templo con esa bendición maravillosa de esta liturgia, dar el primer paso, aunque no hayas sido tú el responsable del disgusto. Escúchame, hermano y hermana. Jesús se arrodilló frente a sus apóstoles y les lavó los pies. Y muchos de ustedes van a decirme, pero es que pastor, esta situación que yo pasé es injusta. Yo no tengo la culpa. Fantástico. Pero ve y toma la iniciativa. Y trata de arreglar esa situación que tienes tan dolorosa con esa persona que amas tanto y que pesa en tu corazón. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Tratemos de tocar la música del amor con la misma maestría que Jesús, cumpliendo los mandamientos, pero sobre todo sintiendo la necesidad de estar bien con el otro. ¿Estamos? Vamos a rezar. Ustedes repiten conmigo. Señor Jesús, gracias por estar aquí. Gracias por hablarme al corazón. Es muy difícil lo que me estás pidiendo, pero cuento con tu ayuda. Dame la fuerza, la humildad y la sabiduría para poder arreglar este dolor que tengo. En tu nombre, Señor. Amén.